Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a esta nueva actividad del Colegio de Ingenieros Especialistas de la provincia de Santa Fe, Distrito 2. En esta ocasión, esta actividad está organizada por la Comisión de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Vamos a compartir una charla sobre seguridad de procesos para polvos combustibles, que va a estar a cargo de Hernán Paduán. Hernán es ingeniero químico, es matriculado de nuestro colegio, y bueno, Hernán ya ha dado otras capacitaciones, también convocado por la Comisión de Higiene y Seguridad, específicamente sobre el decreto provincial 1149, que está vinculado con esta temática, y fue justamente luego de la capacitación que se hizo sobre este decreto, que surgió la posibilidad de dar esta charla, que amplía el tema, que trasciende el contexto de este decreto, y que bueno, la idea es que sea una charla introductoria, una charla general al tema, y luego, por supuesto, como hacemos en otras ocasiones, también abriendo la posibilidad a que si hay algún tema que interese, algún punto que se quiera profundizar, se pueden programar otras capacitaciones vinculadas al tema. Así que bueno, desde ya, Hernán, agradecerte que siempre tengas buena predisposición cada vez que te convocamos desde la comisión. Agradecerle a todos los que están presentes. Aparte aprovecho porque bueno, ayer fue el Día de la Ingeniería Argentina, así que a las y los profesionales que trabajan por la ingeniería, los felicito por el colegio y de la comisión también. Así que bueno, más introducción. Hernán, ya te doy paso para que puedas comenzar con tu presentación. Déjame que aclare, está el chat, que pueden hacer consultas, y lo mismo Hernán va a ir haciendo pausas y dando lugar a que si alguno quiere tomar la palabra pueda hacer una consulta o un comentario. Lo único que pido siempre es que estemos atentos a silenciar el micrófono, para que, bueno, evitar algunos ruidos. Eso es todo. Gracias, Hernán. Adelante. Bueno, muchas gracias, Mariela. Buenas tardes, buenas noches para todos, para todas. Quiero agradecer especialmente a la Comisión de Higiene y Seguridad por la invitación que siempre hace para abrir este tema que está en auge en la industria en general. Ahora vamos a ver el porqué. Y también al Colegio de Ingenieros Especialistas que hace posible esta capacitación. Lo que vamos a estar viendo en el día de hoy es seguridad de procesos para polvos combustibles, como lo mencionaba Mariela. Y bueno, me presento, como también me presentaba Mariela, mi nombre es Hernán Paduán, soy ingeniero químico. Recientemente terminé una diplomatura en seguridad de procesos en la UTN Facultad Regional Neuquén. Y bueno, vengo trabajando en el área de líquidos y gases combustibles desde los comienzos de mi carrera, habiendo incursionado en capacitaciones para los que transportan cargas peligrosas en la industria combustible y química. Después estuve en refinerías de petróleo, en petroquímicas acá en el país, en México. Después estuve en en los montajes de plantas de bioetanol, de biodiesel, y después, a raíz de una oportunidad que se generó, entré en el ámbito de los polvos combustibles, en la prevención y mitigación, siendo líder de proyectos en industrias, y hace un tiempo que trabajo como asesor para prevenir las explosiones de polvos combustibles en particular y en seguridad de procesos de manera general. Así que vamos a avanzar a lo que nos ha convocado el día de hoy, que es, como mencionábamos, el tema de los polvos combustibles. Acá yo lo que suelo hacer un poco para romper el hielo, y los invito a, si es posible, puedan escanear el QR a través de su cámara del teléfono celular, y los va a derivar a una encuesta, donde me gustaría es una encuesta anónima, pero un poco para
para testear a ver la pregunta que voy a estar haciendo. Así que los invito, si es posible, como que escaneen, mientras voy a ir abriendo la página. Vamos a poner así, y voy a ir abriendo. Me van diciendo si lo pueden ir haciendo. Y contestando se van a encontrar con 3 opciones. Yo hice la prueba, Hernán, y se puede ingresar sin problema, ¿eh? Así que Bien. pido que participen, que es muy sencillo. Bien. Abren la cámara de fotos del celu y los dirige directamente. Muy bien. Vamos 8 votaciones por lo que veo. Somos 19 en total conectados, así que esperamos, ahí va uno más. Mientras voy a ir compartiéndoles la parte de la encuesta. Ustedes me dicen si ven la pregunta y la encuesta, cómo viene. Sí. Tienen en pantalla que dice: ¿puede el polvo de café, azúcar, madera, ciertos productos químicos, metales, etcétera, generar una explosión? Bueno, Sí se ve eso. bien. Entonces, vemos que de los que han votado, algunos dicen sí, absolutamente, otros bajo ciertas circunstancias, y no, para nada, no votó nadie. Bueno, entonces vamos a introducirnos, digamos, para contestar esta pregunta, que de alguna manera son correctas las respuestas. Vamos a ir viendo qué es lo que pasa con esta pregunta y este tipo de materiales que nos solemos encontrar en los distintos tipos de industrias. Vamos a avanzar con la presentación. Hoja de ruta. A ver que me voy a correr esto para que no me moleste. Hoja de ruta. Vamos a estar viendo entonces en el día de hoy una introducción a la temática, donde vamos a ver algunas definiciones de lo que es el fuego, una deflagración, una explosión, un par de videos, qué antecedentes tenemos justamente de incendios y explosiones, y a qué tipo de industrias se ven este tipo de eventos. Algunos puntos clave que son breves reseñas de estándares y normativas a nivel mundial y a nivel nacional, y después vamos a ver las 8 reglas de oro, ¿sí? De seguridad de procesos para polvos combustibles, que está basado en un instituto de ingenieros químicos del país de Estados Unidos, donde adhieren también otras entidades, y está bueno porque siempre cada industria que presenta algún riesgo, algún peligro, suelen salir reglas de oro, que son guías técnicas básicas, como para que nos interioricen en cuáles son las medidas que deberíamos llevar para cuando nos encontramos con los riesgos en la industria poder minimizarlos, ¿sí? Vamos a ir después viendo uno por uno. Vamos a empezar entonces. Vamos a empezar viendo qué es un fuego, distinguir lo que es un fuego, una deflagración y una explosión. Acá tenemos el triángulo de fuego conocido, ¿no? Donde nos habla de los elementos requeridos para que un fuego se desarrolle, donde tenemos que tener el combustible, en este caso está hablando de polvo combustible, el oxígeno y una fuente de ignición, ¿sí? Teniendo esos 3 elementos, el fuego puede darse lugar. Para una deflagración, o un flash fire, o una combustión repentina, lo que cambia es
vamos a seguir teniendo el combustible, vamos a seguir teniendo el oxígeno, vamos a seguir teniendo la fuente de ignición, pero lo que aparece acá es la dispersión en forma de nube de polvo del polvo que pueda estar depositado en algún momento. Si estamos hablando de polvo combustible, ese polvo se pone en suspensión y ya la dispersión en el aire formando una nube de polvo, si eso se incinera, vamos a tener lo que llamamos una deflagración. Y por último, se agrega a la explosión el confinamiento, ¿sí? Ya tenemos los mismos elementos, el combustible, el oxígeno, la fuente de ignición, el polvo en forma de nube, pero ya en un lugar cerrado. Puede ser una habitación, el interior de un equipo, eh, una sala, etc. Entonces, de alguna manera ahí estamos definiendo los elementos requeridos para un fuego, una deflagración y una explosión. Si queremos definir un poco mejor qué es una explosión, visualmente podríamos hablar de esto, ¿no? Acá es una prueba de campo de algunos elementos de protección, donde acá tenemos un cilindro, en el interior tiene el polvo combustible, y se lo ignita en algún momento, bueno, y se desarrolla interiormente una presión tal que va a encontrar la menor resistencia a la presión y va a aliviar la explosión por ese lugar. Desde el punto de vista de la NFPA 652, a la explosión la define como un estallido o ruptura de un recinto o contenedor debido al desarrollo de la presión interna de una deflagración. ¿Qué características tiene? En la mayoría de los casos es un proceso de combustión. La llama se propaga por la mezcla de combustible-aire. Fíjense que de alguna manera está diciendo que esto que se está liberando acá, se está liberando una nube de polvo y aire, ¿no? Cuando el frente de llama de la explosión alcanza esta nube, lo que ocasiona es que toda la nube se empiece a combustionar. La temperatura puede aumentar de 20 grados a 1800 grados y la presión generada por la expansión es por la expansión de los gases. En términos generales, como para ir introduciéndonos un poco. Después, si tenemos que hablar de la velocidad de combustión de cualquier material sólido, varía con el tamaño de las partículas. Eso también por ahí es conocido. Cuando tenemos un sólido de gran tamaño, tenemos que la combustión va a ser lenta. A medida que lo empezamos a dividir en partes más pequeñas, aumentamos la superficie de contacto y la combustión va a ser más rápida. Y a tal punto de que si lo llevamos a una división tal de que tengamos polvo, y ese polvo está en suspensión en el aire formando una nube, si se llega a ignitar ese polvo, es muy posible que tengamos la explosión. Si un material se quema en forma sólida, en forma de polvo puede llegar a explotar. Después vamos a ver algunas características de los materiales sólidos que me van a determinar la violencia de la explosión en base a la característica físico-química del material. Acá yo ponía mito o realidad, y aparece un recipiente con café instantáneo. Vamos a ver, acá hay cazadores de mito. Vamos a ver la experiencia que hicieron con respecto a este tipo de café. Voy a compartir un video. A ver, salgo acá. Eh, ¿Están viendo el video? No lo estamos viendo todavía, Hernán. A ver.
porque estoy compartiendo otra pantalla. ¿Ahí? Ahora presentación. Mm. ¿Ahí? Ahora sí. Bueno, arrancamos. And that stuff goes up in the air and it actually ignites, we could set this whole hillside on fire. I'm either expecting to see a much bigger mushroom cloud of fire, or because it's heavier, we're gonna see bloop, and it's gonna catch on fire, and then we're gonna have to stand there and watch it burn out. Hopefully, choice A. Grant slowly builds the air pressure to 120. Good to go. Then Tori sets the spark. The mass of the creamer in relation to the volume of air is crucial. This could either be a blast or a burn. Bueno, por ahí lo explico un poquito. Lo que hicieron es poner en este recipiente, que es un tambor, 1200, creo que decía, kilos de café instantáneo, y le pusieron una fuente de ignición, como una bengala. Ahora lo que quieren ellos, los cazadores de mito, es, bueno, ¿es realmente posible que el polvo de café genere una explosión? Y es lo que quieren corroborar con este experimento. All right, fire this puppy up. All right, here we go. Non-dairy creamer cannon. In 3, 2, 1. That was frightening. Terrifying! Did you get that on high speed? Yeah, we did remember to push the on button on the off chance that this might be one of the biggest fireballs ever. This was frightening. I mean, seriously, there was a moment where I'm like, oh, crap. This was a bad idea. All I heard in my head was, run. And I started up the hill as fast as I could go. And I'm still on a little bit of an adrenaline buzz right now. Dude, you gotta feel this. It's like the top of a creme brulee. Oh my God. I think you need a new camera. Should we take that off? Is it still rolling? Oh, look at that. Oh, whoa! Whoa, it saved it! Hey! Hey! You don't need a new lens. This viral video is twice confirmed. The flame the governor must have seen from Sacramento. But it's not a recommended science project. We should destroy this because it's too dangerous to have in our shop. This technology should not be shared with anyone. And just in case you missed the message, I hope I don't need to tell you this, but don't try this at home. Bueno, entonces ahí ya se corroboró en una prueba de campo, que recomiendan no llevarla a cabo en sus casas, que el café, digamos la crema de café, como lo mencionaban, tiene el potencial de producir una deflagración en este caso, porque expanden el polvo de café, lo ignitan y se da la combustión, ¿no? Esto, imagínense en un tipo de industria, en la industria que procesan café, donde van a tener todos los equipos trabajando con este tipo de producto adentro, y ya va a ser un lugar confinado, y si llegase a tener una especie de deflagración dentro de un equipo, pasa a ser una explosión. Le quiero compartir ahora, vimos el tema del café, le quiero compartir ahora una explosión que sucedió en una empresa que maneja azúcar en Estados Unidos. Quiero que veamos otro videito para pasar del campo de prueba a una investigación que se hizo después que sucedió esta explosión. Lo voy a compartir acá nuevamente.
¿Ahí lo están viendo? Sí, Hernán. Ok, bueno, vamos de nuevo. Quiero poner los subtítulos en español para que vayamos entendiendo. Esto es un video hecho por la Comisión de Seguridad Química de Estados Unidos, luego de que hubo una explosión en una refinería de azúcar, y bueno, sacan algunas conclusiones de la investigación que llevaron a cabo, y lo ponen en un video para tomarlo como lecciones aprendidas. Imperial Sugar's sprawling Port Wentworth complex began operations in 1917 and grew to become one of the largest sugar refining and packaging facilities in the U.S. Granulated sugar from the refinery was stored in 3 100-foot-tall silos and then conveyed into packing buildings where it was packaged for distribution. Granulated sugar was also converted into specialty products, such as brown sugar and powdered sugar. Sugar was transported by a complex system of bucket elevators, screw conveyors, and conveyor belts. During this process, sugar spilled onto floors throughout the work area. In places, the spilled sugar was many inches deep. This sugar also contained fine particles which became airborne. In addition, hammer mills were used to crush the granulated sugar into powdered sugar, creating even more dust. The machines were connected to a dust collection system, but it was undersized and in disrepair. And it was not connected to the bucket elevators and conveyors. Significant amounts of sugar dust escaped into the work areas. Workers routinely used compressed air to clean packaging machines, further dispersing sugar dust throughout the buildings. Over time, large amounts of dust accumulated on elevated, hard-to-clean surfaces, such as ducts, beams, and light fixtures. These surfaces were not cleaned often enough to always keep the dust below hazardous levels. In the tunnel beneath the sugar silos, granulated sugar flowed through chutes onto a long steel conveyor belt. Paro acá un poquito el video para explicarles. Ellos lo que tenían acá era una cinta transportadora donde arriba había silos con azúcar y lo iban cargando la cinta a través de estos chutes de cargas. Lo que ellos detectaron es que al hacer esta operación se formaban muchas nubes de polvo, entonces van a ver ahora que van a tomar una decisión de ingeniería para prevenir que la nube se expanda por todo el túnel. From time to time, clumps of sugar would become stuck in one of the chutes, blocking the flow of sugar on the belt, spilling sugar onto the floor and releasing dust into the tunnel. But the tunnel was large and ventilated, so this airborne dust did not build up to explosive concentrations. In 2007, the company enclosed the conveyor belt with stainless steel panels to protect the sugar from possible contamination. It was not equipped with a dust collection system. As a consequence, sugar dust would now be trapped inside this enclosure. On February 7, 2008, clumps of sugar were found blocking one of the discharge chutes. Sugar from the adjacent silo likely spilled off the moving belt. Dust likely accumulated to an explosive concentration inside the enclosure. At about 7:15 p.m., the sugar dust contacted a nearby ignition source, likely an overheated bearing, and exploded. This primary explosion blew apart the enclosure and vented into the packing buildings. Accumulated sugar was lofted and ignited by the advancing fireballs. The dust clouds fueled a chain reaction of secondary explosions, which swept through the buildings. Concrete floors buckled, releasing tons of granulated and powdered sugar into the flames.
Emergency evacuation drills had not been conducted, and the explosions had cut the power to much of the interior lighting. In the maze of darkened and damaged stairwells and passageways, workers desperately tried to flee the growing inferno. Ese es el evento real, ¿no? Bien. Y fíjense que es una fábrica que hacía azúcar. Entonces, lo que vamos a ver ahora es el tema de las explosiones secundarias, que es lo que realmente son las más violentas y las que tienen el poder de destrucción, como veíamos recién. Están viendo de nuevo ahí que dice explosión secundaria y la foto del evento, mi presentación. ¿Sí? Sí, se ve. Bien, gracias. Entonces, las explosiones secundarias son la principal causa de muertes y daños materiales. Así es como quedó la industria de esta refinera de azúcar debido a la explosión. Y como ustedes veían, lo que se aprecia en el video es que en todo el proceso productivo tenían azúcar desparramada por el piso, por las instalaciones, polvo de azúcar en la molienda de azúcar de una granulometría más fina, por las estructuras y demás. Entonces, una vez que sucede una explosión primaria, esa explosión va a levantar todo el azúcar depositado por los lugares donde se encuentren, lo ponen en suspensión, y la llama de la primera explosión empieza a incinerar las nubes que van formando debido a la onda de choque de la explosión primaria. Entonces siempre, uno de los que tenemos que trabajar siempre en este tipo de procesos donde se generen polvo es la limpieza, va a ser fundamental. Determinación de la explosividad de los materiales. Les había dicho, no todos los materiales van a explotar con la misma intensidad, va a depender de la composición físico-química del propio material. Y esto acá, al igual que los gases, donde tienen su concentración mínima de explosividad máxima y otras características, la temperatura de ignición de la explosión y demás, en los polvos pasa algo similar, ¿sí? Se van definiendo algunos parámetros que se lo lleva a cabo en un equipo así cilíndrico, donde se va poniendo distintas concentraciones de polvos combustibles, se genera una nube intencionalmente de ese polvo y se incinera, y se mide el desarrollo de la presión con respecto al tiempo. Y la derivada de la presión con respecto al tiempo, el volumen es constante, nos va a dar para distintos tipos de polvos, relación presión-temperatura, que nos va a ir variando el KST, que es la tasa de explosividad. Mientras mayor, y así se lo clasifica, entre valores de KST de 1 a 200, se lo va a clasificar como un ST1 al polvo. Si el KST es de 201 a 300, como un polvo ST2, y si va de 301 a 400, como un ST3. Estos parámetros de alguna manera entonces nos van a dar la noción de que si el polvo va de 1 a 200, es un polvo que la explosividad o la violencia de la explosión no va a ser tan grande como uno que va de 200 a 300, y el más grande va a ser el que va de 300 a 400. Eso no implica que el de menor índice de KST no sea peligroso, sino que el azúcar cae dentro de este rango, y fíjense cómo quedó destruida la fábrica.
Estos parámetros también se usan después para calcular los paneles de venteo, que son medios de protección. Entonces yo por ahí me puedo hacer la pregunta, ¿y dónde puedo encontrar este tipo de parámetros si yo trabajo en alguna industria? Bueno, lo adecuado sería tomar una muestra y llevarla y determinar en un ensayo de estas características los parámetros del polvo combustible. Lo que pasa es que acá en Argentina no hay este tipo de equipos y habría que mandarlo a Europa o a Estados Unidos. Segunda opción, y tiene un costo altísimo. Segunda opción, nos podemos basar en tablas. Por ejemplo, yo acá ponía NFPA 658, que es es la National Fire Protection, la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego de Estados Unidos, que va tabulando distintos tipos de polvos. En este caso, fíjense que tenemos polvos de la industria química, donde me va a determinar la presión máxima de cada polvo, la concentración que fue medida, y el KST, que como les decía, fíjense que por ejemplo la hidroquinona, antroquinona tiene un KST de 364, se encuentra en el rango de explosividad más alto. El acetato de calcio tiene 9, es menor. ¿Sí? Y todo es, como les digo, todos estos parámetros después se van a usar en la etapa de ingeniería cuando haya que diseñar las protecciones de los equipos en cuyo interior, por ejemplo, un filtro de mangas, que es un equipo que se usa para aspirar el polvo en la industria, tiene que tener protecciones contra la explosión, que son, los vamos a ver, que son dispositivos que ante una explosión van a liberar la explosión por ese dispositivo, que sería como un panel de venteo, en realidad, que tiene un espesor de chapa menor que el que está construido el filtro de mangas, entonces ni bien hay una explosión, se abre rápidamente eso, funciona como un fusible, digamos. Se abre rápidamente ese panel y alivia la explosión y evita que se generen explosiones secundarias. Vamos a ver después con más detalle este tipo de cuestiones. ¿Qué industrias están en riesgo? Bueno, tenemos todo tipo de industria. La industria química, la petroquímica, la alimenticia, el azúcar, la agroindustria. Después vamos a ver cómo nos impacta este tema en particular. La farmacéutica, maderera, la del papel, tabaco, cemento. Todas estas industrias generalmente en sus materias primas o productos tienen polvos que son polvos combustibles y que la nube de ese polvo es susceptible de formar una atmósfera explosiva, ¿sí? Entonces, muchas veces, por ejemplo, ahora se me viene a la mente un trabajo que hice en Mondelez, que hacen chocolate, pero también hacen chicles Beldem. Y tenía que hacer un relevamiento de una amasadora del chicle, cuando lo estaban produciendo, y le agregaban un químico que era, vieron, cuando ustedes hablan de los chicles Belden, tiene como una pequeña harinita que evita que ese chicle se pegue al papel, una harinita blanca. Bueno, ese producto, cuando me puse a investigar en el data sheet, en la hoja de datos de ese producto, era un producto polvo combustible, y ellos no lo estaban tratando como tal, y tenían que diseñar todo un sistema de aspiración nuevo. Bueno, entonces ahí se le hizo una propuesta de que, como ellos estaban trabajando en la prevención y en la protección, en la mitigación de explosiones de polvo, que lo consideren cuando iban a comprar un equipo nuevo. Porque si no se lo define, el proveedor de los equipos no te brinda esta opción. ¿Cuáles son las principales consecuencias de las explosiones de polvo? Bueno, con este video que recién vimos, podemos tener una noción. Pérdidas de vidas que tienen un costo invaluable, ¿no? Son invaluables, no podemos estar poniendo un costo a la pérdida de una vida porque no vuelve más. Pérdida de activos, pérdida de tiempo de producción, pérdida de imagen de la empresa, y todo esto termina siendo pérdidas en
valor económico, ¿no? De una u otra manera impacta en los costos de la empresa. ¿Cuáles son los antecedentes que tenemos en la industria? ¿Y qué tipo de industria? Fíjense, hay una página que está bueno que por ahí se la anoten para que la investiguen, se llama Dust Safety Science, donde vaya relevando a medida que se van dando los sucesos. Generalmente recaban información de información periodística, de internet, y de algunos estudios que han hecho, de todo tipo de industrias que han tenido un incendio o una explosión de polvo, como les decía. La industria, fíjense que, y lo evalúa por año, ¿no? En el año 2021, el 18% de todas las explosiones que hubo se debió a la industria de la madera, el 36% a la agroindustria, el 12% casi al procesamiento de alimentos, el 2% a la industria automotriz, el 3,2% debido a la industria de los metales, el 2% a la minería, el 5% casi a la generación de energías, generalmente por polvo de carbón mineral, planta de etanol, que para hacer etanol por ahí usan sorgo, maíz, y tiene una etapa de molienda donde es susceptible al incendio, a la explosión por polvo combustible. 2021, 2022, por ejemplo, de noviembre del 22 a diciembre del 22, se habían recolectado 42 incidentes, 9 explosiones de polvo combustible, 28 de fuegos de polvos combustibles, con 5 potenciales incidentes. Y de enero del 23 a febrero también 60 incidentes, 6 debido a explosiones de polvo, 44 debido a fuegos de polvos combustibles, con incidentes potenciales de 10. De aquí, de estos boletines, fíjense que nosotros aparecemos acá también en las noticias, ¿no? Debido a un fuego, secadora de granos de maíz en Buenos Aires, acá en Afaldado. Entonces, ¿qué les quiero mostrar con estos antecedentes? Que todas las industrias están siendo susceptibles año tras año de este tipo de incidentes o accidentes. Entonces, siempre que nos encontremos con un tipo de industria donde encontramos polvos dispersos en las estructuras, en los pisos, por ahí antes uno lo podía asociar más a la limpieza, al orden y limpieza, pero uno ahora tiene que empezar a pensar, ¿será un polvo combustible? Y si es combustible, hay grandes posibilidades de que ese polvo combustible en suspensión me forme una atmósfera explosiva. Y si en caso de ignitarse, ¿cuál será, qué tan malo puede ser? ¿Sí? Entonces, un poco con esta capacitación introductoria, yo espero que ustedes se puedan llevar ese tipo de preguntas y cambiar por ahí el foco, de no solamente que cuando uno ve polvo que está en las instalaciones lo asocia a un orden y limpieza, sino a que puede ser combustible y puede representar un potencial peligro para todos los trabajadores y las instalaciones. Entonces, por ahí suelo poner, ¿qué hacemos ahora? Se pregunta Homero, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahora? Y por ahí la inteligente de la familia dice, apliquemos los estándares y normativas disponibles para polvos combustibles. Una buena idea. Entonces vamos a ver estos puntos clave. ¿Qué estándares y normativas tenemos a nivel mundial, de manera general, como guías técnicas que nos pueden ayudar a generar barreras para que el incidente o accidente no se genere? Por ejemplo, existe la norma NFPA 652, que establece que el propietario u operador de una instalación es responsable de la seguridad del edificio y sus ocupantes cuando exista la posibilidad de polvos combustibles, ¿sí? De manera general. Después vamos a ver que hay otras normativas que empiezan a ser más específicas con el tipo de industria. Vamos a ver que hay
normativas de polvo. Esta es genérica, la 652, polvos combustibles, pero después vamos a ver que la 61 abarca lo que es agroindustria. Hay una para la industria de la madera, hay una para la industria de los metales, hay una para otros tipos de industria que manejan otro tipo de polvos. Y esto, Estados Unidos. Pero esto no implica que nosotros no la podamos utilizar, que de hecho son guías técnicas, como decimos, que son de mucha ayuda en la industria. ¿Por qué? Y porque nos va a decir cómo evaluar los riesgos de incendio, deflagración y explosión. Nos va a ayudar a prevenir y a mitigar el peligro de incendio, deflagración y explosión, y a establecer un sistema de gestión de seguridad, ¿sí? Entonces, de acá llévense de que hay una guía técnica americana de Estados Unidos que nos ayuda a prevenir y mitigar las explosiones de polvo. ¿Qué pasa con Europa? En Europa está la ATEX, que existe, que abarca 2 directivas, que una le aplica, es la directiva 99-92-EC, que también es más conocida como ATEX 153 o 137, que lo que establece de alguna manera son los requisitos mínimos para mejorar la protección de la salud y seguridad de los trabajadores, que están expuestos a atmósferas explosivas. Entonces, ¿a quién le aplica? Al dueño de la industria, digamos. Si una determinada industria tiene polvo combustible, ellos por ley tienen que aplicar esta directiva. ¿Qué les dice? Guías técnicas para mitigar y prevenir las explosiones de polvo. Ahora, por ejemplo, una de las, no sé si conocen lo que es una clasificación de área, pero en términos generales, vamos para atrás, les va a decir, el dueño de la empresa tiene que clasificar un área. ¿Qué significa? Detectar donde hay polvo combustible depositado en suspensión. Imagínense un layout, señalizar esos sectores, y una vez que están señalizados, tienen que adecuar las instalaciones eléctricas, mecánicas, a esa clasificación con productos que le aseguren que el riesgo de que se conviertan en una fuente de ignición sea muy bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que también va a haber una directiva, te voy a poner un ejemplo simple, una directiva que se denomina ATEX 114 o 95, que es directiva de equipos. Entonces les decía recién, en un layout, si hay polvo en una sala, y debido a la operación es permanente, se va a clasificar zona 20, zona 21, zona 22, son las 3 zonas de clasificación que dependen de la probabilidad de la existencia del polvo combustible en ese lugar, y la luminaria, por ejemplo, de ese lugar va a tener que estar cumpliendo con esta directiva, ¿sí? Entonces va a haber una empresa que se dedica a la fabricación de luminaria, que va a decir, yo vendo un equipo que está certificado para funcionar en un ambiente de polvo. Y hay todo un proceso de certificación y que avala lo que está diciendo. Entonces, el propietario de la empresa va a decir, tiene la responsabilidad de clasificar esa área, de decir, bueno, yo en esta área convivo con polvo, entonces tengo que comprar un equipo que se adecue a esta zona, y va a tener que comprar un equipo que a su vez el fabricante del equipo está certificado por otro lado, que asegura que ese equipo tiene las condiciones seguras para usarse en esa área. ¿Qué pasa con el Reino Unido? Tiene unas regulaciones que son DSEAR, que es la regulación que adapta las ATEX, por lo tanto los principios generales son los mismos que las directivas ATEX de Europa. Existen más guías técnicas de consulta de polvo. Tenemos las de la SCPS, que es una entidad de Estados Unidos, la OIA, también de Estados Unidos, y una empresa FM Global que tiene algunas guías técnicas para también prevenir todas las cuestiones de polvos combustibles. Todas las normativas y estándares consideran como base los principios dados por las reglas de oro para polvos combustibles, que es lo que vamos a estar
viendo nosotros. Esto que hicimos es una introducción para que ustedes a nivel global vean cómo se está trabajando en otras partes del mundo. Y nosotros, con respecto a Argentina, ¿qué pasa? Bueno, como lo mencionaba Mariela, específicamente acá en la provincia de Santa Fe, y no en otro lugar, se ha llevado a cabo la sanción del decreto 1149, que trata todo lo referente a polvos combustibles derivados de la producción agrícola, ¿sí? Está, digamos, a mí me parece como primer medida, está muy bueno porque ha tomado varios puntos de la directiva ATEX y de las normas NFPA. Siempre, generalmente, este tipo de guías te dicen qué hacer, no te dicen el cómo, pero bueno, con ayuda o pensándolo un poco, se pueden ir tomando algunas medidas que con el tiempo van a resultar como capas de protección para prevenir incidentes. ¿Sí? Entonces, con respecto a Argentina, únicamente en Santa Fe y únicamente la agroindustria tiene medidas de índole a nivel comparativas a lo que se ve a nivel mundial, que es lo que presentamos recién. Dicho esto, a ver cómo venimos con el tiempo, vamos a pasar a lo que son las reglas de oro. ¿Sí? Las reglas de oro, que como les decía, vamos a presentar ciertos 8 puntos que son guías técnicas para ver cómo podemos gestionar todos los riesgos que hay en este tipo de industrias. Bueno, me viene otro ejemplo. Recientemente leí una nota donde una fábrica de bicicletas de aluminio de Taiwán, en su proceso de producción, el polvo en aluminio, cuando se suspende en aire, tiene la capacidad de formar una atmósfera explosiva y muy violenta. Bueno, tuvieron un evento en esa fábrica de bicicletas, que hubo una explosión recientemente, que dejó parte de las instalaciones destruidas y con algunas personas heridas. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué podría haber hecho este tipo de industria? Bueno, la primera regla de oro: reconocer y comprender siempre las propiedades peligrosas de los polvos combustibles. Ustedes, si tienen que ir a alguna industria, acá, ¿con qué tipo de industria nos encontramos mucho? Bueno, la parte de los cereales, la parte de alimentos. Piensen, por ejemplo, ¿quién hace café? Bueno, ahí están tomando medidas para prevenir o mitigar las explosiones de polvo visto desde el punto de vista del proceso. Una pregunta. La industria maderera, en Entre Ríos hay muchas. Bueno, ahora me viene a la mente, en el norte de Santa Fe también hubo una explosión en un silo de un aserradero bastante importante y resultaron heridas 5 personas. ¿Qué otro tipo de industria? Bueno, la industria de los metales también. Y así nos podemos encontrar con una variedad de industrias que usan como materia prima o generan en su proceso productivo polvo, que lo primero que tenemos que hacer cuando vemos eso es la primera regla de oro: reconocer y comprender si ese polvo que se está generando puede tener las propiedades de un polvo explosivo. ¿Por qué? Un poco por lo que veníamos viendo. Cualquier material sólido particulado puede presentar un peligro significativo de combustibilidad. Hay normas ASTM que van evaluando. Acá yo, por ejemplo, ponía uno. El artefacto que se usa para determinar la combustibilidad de un polvo. Y se determina la temperatura mínima de capa, que se llama. Se pone una línea de polvo y se empieza a levantar temperatura y ven si empieza a combustionar y a qué temperatura. Si no tenemos esto, no podemos llevar a evaluar es medio impracticable hoy en día acá en Argentina. Bueno, tenemos las tablas que le había dicho de las normas donde podemos consultar. Los polvos combustibles que involucran nubes de polvos en suspensión pueden producir combustiones súbitas, flash fire o deflagraciones y explosiones. Todos estos eventos pueden causar daño a las instalaciones, equipos y personal. ¿Sí? Primera regla de oro: el por qué debemos evaluar y reconocer. También
tenemos la combustión lenta dentro de los materiales acumulados dentro de recintos donde hay oxígeno insuficiente, se pueden generar productos de combustión parciales como el monóxido de carbono, y este monóxido encenderse y provocar un incendio o una explosión cuando se propaga incendio. Acá tenemos, por ejemplo, un silo donde está acumulando un producto particulado, y por la acumulación, la baja nivel de oxígeno, se fueron levantando temperatura, muchas veces por la actividad microbiológica, y se van formando pequeñas combustiones que cuando se lo lleva hacia otro lugar entra en contacto con oxígeno y se incinera. Lo importante acá es también comprender que tenemos las explosiones primarias en los polvos combustibles, pero lo más violento son las explosiones secundarias, que generalmente la explosión se da en un sector, en un equipo, y cuando en el proceso productivo tenemos desparramado polvo por otros lugares, generalmente la explosión lleva en el fenómeno primero una onda de choque o de presión, que va a hacer que el polvo, cuando esta onda de choque se encuentre con el polvo depositado, lo ponga en suspensión, y después viene la onda de fuego, y cuando viene la onda de fuego se incinera todo. Y si eso está todo en lugares confinados, las presiones son de 10 atmósferas y terminan destruyendo, como veíamos anteriormente. Esto un poco en la teoría. En la práctica, ¿con qué nos podemos encontrar con estas explosiones secundarias? Una planta, esto fue el año pasado o el antes, una planta de generación de energía eléctrica, usaban carbón mineral como combustible. La explosión comienza acá, pero por lo que se ve, todo este sector, que es una cinta transportadora, y el edificio aparentemente estaba lleno de polvo, porque no quedó en una simple deflagración que se consumió el poco polvo que estaba ahí, sino aparentemente toda la onda de choque, como decíamos, puso en suspensión toda el polvo que había por las distintas partes de la instalación, y a medida que avanzaba el fuego iba explotando todo. ¿Sí? Esto un poco en la práctica. Entonces siempre reconocer los peligros y comprender su función en la protección ante los mismos. Uno cuando ve esto dice, si estos sectores hubiesen estado totalmente limpios, no hubiese pasado esto. Y es una medida, una de las reglas que vamos a ver, que se puede llevar a cabo con una organización determinada. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos reconocer y comprender? Un poco lo que le decía recién. Determinar si el polvo es combustible a base de pruebas, de acuerdo a estándares o datos históricos. Acá le puse otra tabla: celulosa, pulpa de celulosa, maíz, polvo de huevo en polvo, mandioca, trigo, harina de madera. Podemos encontrar todo tipo de polvos en este tipo de tablas, y en estas tablas nos van a dar los parámetros donde nos va a indicar la temperatura mínima de capa, para qué me puede servir, y para si yo encuentro polvo arriba de un motor, por ejemplo, y ese motor mido la temperatura y está levantando mucha temperatura, valga la redundancia, me puede llegar a convertir la temperatura en una fuente de ignición de ese polvo depositado. Lo mismo con la temperatura de nube y algún contacto con alguna luminaria, como ha pasado en alguna oportunidad. Y, por ejemplo, acá tenemos esto, ¿dónde debería estar recabado? Y en alguna hoja de datos que tenga la empresa, donde especifica las propiedades del producto. Acá tenemos, por ejemplo, una empresa que trabaja con un determinado producto, donde dice el polvo que tiene tal nombre es un polvo combustible, y va a dar las características: la temperatura mínima de ignición, la máxima, la energía mínima de ignición, la concentración mínima a la cual es explosivo el producto, cuál es
la concentración mínima de oxígeno necesario, etc. Entonces, con esta información nosotros vamos capacitando a los operadores y vamos sensibilizándolos y advirtiéndolos que no se trata solamente de un orden y limpieza, sino que estamos contando con un polvo que es combustible y que tiene grandes posibilidades de formar una atmósfera explosiva. Y acá presentaba algunas NFPA más. ¿No? Esta es la que vimos, que es el estándar para polvos combustibles, los fundamentos para el polvo combustible. Después tenemos los estándares para la prevención de fuego y explosiones de polvo. Después tenemos lo que es diseño, la NFPA 68, diseño de alivios de explosión, y esta en particular, la 61, le cabe a la agroindustria. Pero como le decía, tenemos la 488 que habla de la industria de los metales, de la madera, y así cada una de otras. Son de fácil relativa, si uno trabaja en una empresa, relativamente las puede conseguir de manera online a un costo no muy grande. Lecciones aprendidas. Dentro de las reglas, ¿qué lección podemos aprender entonces de este tipo de situaciones? Bueno, el video que vimos recién, como les decía, es el Consejo de Seguridad Química, que cuando tiene alguna explosión en Estados Unidos se dedica a investigar las causas raíces. Acá hubo una explosión en el 2003 de una fábrica de polvo de polietileno, que era una fábrica que les hacía servicios a la industria farmacéutica, haciéndole tapones de plástico, ¿no? Bueno, fíjense cómo terminó. Y esta, polvo de aluminio, una empresa también en Estados Unidos, en Indiana, que hacía llantas de aluminio para la industria automotriz. ¿Qué determinaron con respecto a esta regla de oro? En una de sus investigaciones, una de las causas raíces decía que la empresa de polvo de polietileno, la planta tenía la hoja de datos del producto con la advertencia del polvo combustible, pero el personal no había recibido ninguna capacitación significativa. Ahora recuerdo, parte del problema es que el polvo se fue depositando entre el cielo raso y el techo por algunos conductos de ventilación, y los operadores lo veían, lo solían ver a ese polvo depositado, pero al desconocer que se trataba de un polvo combustible con este peligro latente, nunca decidían limpiarlo. Bueno, cuando sucedió esto ya fue tarde. Y los peligros en la planta esta de aluminio no se identificaron ni se abordaron. Acá no sabían directamente que el polvo de aluminio, y esto es muy llamativo, porque también estaba viendo hoy una fábrica que tuvo un evento de polvo, hacía polvo de metales, en su mayoría polvo de hierro. Y también tuvieron una explosión donde murieron 2 personas en una oportunidad, después a los meses murió otra por un evento similar, y uno dice, es hierro, es aluminio, y no se imagina muchas veces que tienen este potencial peligro. Pero bueno, para eso estamos, un poco para ir introduciendo en este tema y viendo que a nivel mundial y acá también en la Argentina han pasado eventos con estas características. Vamos a pasar entonces a la segunda regla. Si quieren, son 7:30. Vemos esta y si quieren hacemos un break de 5 minutos, o si no, seguimos adelante, como quieran. Hernán, podemos hacer un corte luego de este slide, si te parece. Dale. La regla de oro número 2, es identificar siempre el equipo y las áreas de la instalación donde existe peligro de incendio o explosión de polvo. ¿Sí? Tenemos que, la situación sería, vamos a una determinada industria, nos encontramos que tiene polvo. Identificamos qué tipo de polvo es, consultamos las tablas y lo encontramos como un polvo combustible. Bien, ahora ya sabemos
que tenemos un polvo combustible. La otra pregunta sería, ¿dónde aparece este tipo de polvo? ¿En qué equipos y en qué áreas? Y es lo que tenemos que identificar, que sería la regla número 2. ¿Por qué? Porque el personal de las instalaciones necesita saber dónde existen los peligros, para comprender su papel en la protección de los mismos. Recién dijimos, una de las empresas veía que entre el cielo raso y el techo encontraba polvo depositado, pero al desconocer el peligro no sabía cómo gestionarlo, entonces lo dejaron ahí. Bueno, ¿qué tenemos para ayudarnos con esto? Bueno, el conocimiento de dónde existen los peligros es necesario para evaluar los peligros y los diseños de las protecciones. Yo acá le pongo, por ejemplo, una guía que te ayuda a hacer un análisis de riesgo para polvos combustibles. Para cualquier tipo de industria es una técnica general para todo. Esa es una de las cosas que tendríamos que hacer, un análisis de riesgo. ¿Qué otra cosa? Y una clasificación de áreas. Acá tenemos, por ejemplo, unos hilos, entra el camión y carga por arriba. Y está clasificado, esto es un poco lo que le decía hoy. Como si fuese un layout, contar con un layout de la planta. Hay normativas que nosotros las tenemos acá por medio de IRAM, que es la IRAM IEC 679-10/2, que es para polvos combustibles, la 1 es para gases combustibles, donde te da la técnica para clasificar un área. Entonces, una vez que está clasificada el área, que se la clasifica según esa normativa en zona 20, zona 21 y zona 22, ¿para qué sirve eso? Para después saber qué tipo de luminaria voy a tener que poner acá, que el motor me va a tener que cumplir con la zona que está clasificada, que el vehículo que va a entrar va a tener que cumplir con determinados requisitos, etc. Y los carteles. Este es el cartel donde indica riesgos de atmósfera explosiva. Entonces, antes de entrar a este sector, un cartel en la puerta y en el interior donde diga este sector es presenta un riesgo para atmósfera explosiva. Si quieren, nos detenemos acá y arrancamos en 5 minutos, ¿les parece? Hernán, sí, te comparto un comentario Sí, de Liliana, dale. que ella cuando comenzabas con este slide decía, la creencia es de que siempre tienen que ser polvos orgánicos. Claro, claro. Realmente uno piensa que son los polvos orgánicos más susceptibles a combustionarse, pero la realidad es que el aluminio se puede transformar, por eso decíamos, generalmente la explosión se desarrolla a través de una reacción de combustión. El aluminio termina formando óxido de aluminio, el hierro termina formando óxido de hierro, entonces cuando está en el estado puro sigue siendo susceptible, aunque es un componente inorgánico, de oxidarse de todas maneras. Entonces, bueno, eso es muy importante lo que menciona Liliana, y es un poco acá traerlo sobre la mesa de que tengamos cuidado porque no siempre va a ser así. Bien, perfecto. Bueno, ¿les parece? A ver qué, acá está. Sí, si estamos de acuerdo, nos volvemos a la sala en 10 minutos, a las -15. Dale, Bien, perfecto, gracias. perfecto. Perfecto. Si te parece, Hernán, podemos retomar. Bueno, perfecto. Bueno,
Vamos a ir un poquito más rápido para que nos alcance el tiempo. Yo por ahí tiendo a irme con las explicaciones, pero bueno, vamos a administrar el tiempo para poder llegar a la número 8. Habíamos quedado en la regla número 2, que es identificar siempre el equipo y las áreas de las instalaciones donde existe el peligro de incendio o explosión por polvo combustible. ¿Cómo podemos identificarlo? Bueno, haciendo una evaluación de riesgo. Como les había mostrado anteriormente, por ahí les voy poniendo algunas fotitos para que vean que técnicamente este tipo de cuestiones ya está trabajada y hay bibliografía de la cual uno se puede hacer como para llevar a cabo este tipo de estudios. Hacer una evaluación de riesgo. Una de las primeras cosas que debemos hacer, una evaluación de riesgo para determinar cuáles son los equipos y las áreas donde aparecen polvos combustibles. Una de las empresas acá planteaba, por ejemplo, hacer en 7 pasos un análisis de riesgo. Recabar la documentación. Hay que tener algo de documentación, y si no se tiene algo de documentación, la primera recomendación es que puedan hacer algún diagrama de flujo, algún layout, como para ir definiendo este tipo de cuestiones. Verificar después en campo, por ejemplo acá en la NFPA 652, en el apéndice hay un ejemplo de una industria maderera, si mal no recuerdo, donde hay un soplador donde se hace la descarga a través de este soplador, un transporte neumático, lo ponen en un ciclón, llega el producto, lo descargan en un silo, que está fuera de las instalaciones. Acá tienen ustedes en línea de puntos lo que serían los límites del área productiva interior, y desde ahí empieza a fluir el material hacia distintos sectores. Bueno, entonces, si no llegan a tener un diagrama de flujo identificado cada uno de estos equipos, habría que tenerlo como mínimo. Verificar si ya existe, verificar que lo que existe en el plano está acorde a lo que tienen en la planta. Llevar a cabo un equipo interdisciplinario donde va a constar tal vez del responsable de seguridad e higiene del lugar, quien generalmente gestiona este tipo de trabajos, alguien de mantenimiento, alguien de la parte productiva, como mínimo, ¿no? Como para ir detectando cada uno de los equipos y determinando si existe ahí la posibilidad de atmósfera explosiva, evaluar los riesgos. Una vez que se evaluaron los riesgos, van a salir medidas. Entonces, priorizar, a ver, de todos estos peligros que identificamos, cuál es el de mayor riesgo. Y supongamos que acá en el silo, que entre algún material particulado, algún carbón, alguna fuente de ignición que no estaba prevista, y se me queme el silo. Después acá, adentro ya lo tenemos más detectado, lo trabajamos con mayor seguridad. Bueno, todo lo que haya que hacer acá en el silo, lo ponemos como prioridad en las inversiones. Y así detectamos de la mayor a la menor prioridad. Generar la documentación, que todo esto quede documentado, y después, después dice repetir el paso. ¿A qué se refiere? Cada vez que haya alguna modificación en el proceso, vamos a tener que ver que lo que se pueda llegar a sumar al proceso no me represente un peligro para lo existente, y si me representa un peligro, gestionar los riesgos de ese peligro. Y siempre acá un poco se trabaja entonces desde la parte de diseño. Esto es unas barreras por medio de capas, donde de alguna manera dice, bueno, primero tenemos que trabajar en el diseño más seguro posible de lo que haya en existencia en el mercado. Después trabajamos sobre la capa de las variables operativas, después sobre las alarmas, y así sucesivamente. Después, último de todo, el plan de emergencias. Todo eso tiene que estar de alguna manera contemplado. Y con eso ahí yo ponía acá una matriz de riesgo. Lo que vamos haciendo cuando lo trabajamos a ese nivel es, muchas veces surgen varias
varias oportunidades de mejora. Por ahí puede ser una oportunidad de mejora que nos represente, según se considera en la matriz, que va a quedar como un riesgo medio, pero tenemos otra oportunidad de mejora que puede pasar el riesgo operativo a bajo. Bueno, ¿qué preferimos? Y el bajo, pero tal vez el bajo tiene un nivel de inversión que ahora no se lo puede llevar a cabo. Bueno, convivimos con el medio, pero teniendo mayor control con los operadores sobre esa operación que me está representando en este momento un riesgo medio. Bueno, y así vamos gestionando cada decisión respecto al riesgo que va representando. Esto es un trabajo muy largo, pero bueno, les doy un pantallazo de cómo sería en cada proceso. ¿Qué tenemos con respecto a los incidentes históricos? Que los presentamos acá para tomarlos como lecciones aprendidas con respecto a la identificación de los equipos y las áreas. Por ejemplo, en esta fábrica del videíto que veíamos de la fábrica de refinación de azúcar, cuando vino la CSB a hacer la investigación, determinó como una de las causas raíces referida a este punto que la gerencia no hizo cumplir las prácticas adecuadas de diseño y mantenimiento de equipos para controlar el polvo de azúcar y el azúcar derramado. ¿Sí? Entonces, y respecto a la de polvo de aluminio, no se había proporcionado un aislamiento de deflagración adecuado para evitar la propagación del fuego y la explosión desde el colector de polvo hacia el área de proceso. Entonces, acá habían detectado un colector de polvo, que es un filtro de mangas, un colector de polvo industrial, que en su interior es un equipo, ¿no? En su interior manejaba el polvo de aluminio, que de hecho la explosión esta comenzó acá, en este colector, pero no habían previsto cómo evitar la propagación a través porque está constituido de conductos, ¿no? Este equipo. Explotó el equipo y a través de los conductos fue alcanzando el fuego, la explosión en distintas áreas. Bueno, no habían evaluado cómo cortar, cómo poner una barrera y que no se haga una reacción en cadena, una de las medidas con respecto a esto. Y a través del análisis de riesgo lo hacemos. Bueno. Pasemos a la regla número 3. Siempre proporciona y mantenga una protección adecuada contra incendios y explosiones. ¿Por qué? Porque se requieren controles de ingeniería y administrativos para prevenir incendios y explosiones. Yo acá le ponía las capas de protección. Cuando uno hace el diseño, serían generalmente controles de ingeniería, pero también los administrativos, vamos a ver cuáles son. Se requiere un énfasis continuo para asegurar los controles sigan siendo efectivos. No es una cuestión, por ejemplo, en el diseño de poner, por llamarlo de manera genérica, lo mejor, y después me despreocupo porque tengo lo mejor. No, tenés que tener después un sistema de gestión que te mantengan los equipos de acuerdo al proveedor, a las características como el proveedor te vendió ese equipo. Va a tener un manual de mantenimiento, va a tener una frecuencia de mantenimiento, etcétera, que va a ser un trabajo ahora de los que están en planta, mantenerlo como el del momento que se hizo la instalación. Mantenimiento entonces entra en un rol muy importante en temas de inspección, prueba, mantenimiento, todos controles de ingeniería, y también tenemos procedimientos actualizados y capacitación del personal en la implementación de controles administrativos. Un control administrativo, por ejemplo, es la limpieza. Tener un programa de limpieza donde tengamos un equipo que lleva a cabo la limpieza, donde le establezcamos cuáles son las mejores herramientas para llevar a cabo ese tipo de producto. Estamos viendo, fíjense, protecciones contra incendios y explosiones. Ahora vamos a ver un videíto de qué es lo que son las protecciones contra explosiones.
Este es un filtro de mangas o colector de polvos, ¿no? Fíjense que es un equipo cerrado donde tiene un conducto de entrada y un conducto de salida, generalmente. En términos generales, cuando vamos a hablar de colector de polvos, filtros de manga, viene generalmente en el sector interior, se genera polvo, a través de un ventilador se lo aspira ese polvo y termina acá el polvo y sale después limpio, y por acá abajo sale el polvo y se lo deposita en algún otro lugar. Básicamente lo que dice acá, que estadísticamente, esto depende, varía, ¿no? Depende de las fuentes, pero estadísticamente en la industria el 30% de los accidentes se deben a explosiones de polvo en los colectores o filtros de manga. Bueno, esos son equipos, hay varias industrias que están en el mercado que venden paneles de venteo, como les mostraba ahí, que son como fusibles mecánicos que ante una explosión lo primero que abren es eso. ¿Para qué? Para que la presión interna ya encuentre un lugar por donde liberar y no alcance valores de 10 atmósferas, 9 atmósferas, como suelen alcanzar cuando no encuentran, digamos, ningún lugar por donde aliviar en los equipos, y eso es lo que destruye todo. Entonces estos paneles se abren a 100 milibares, entonces rápidamente la presión se libera por ese lugar y quedaría confinado en un solo equipo. Es lo que la CSB dijo del equipo del colector de polvo de la industria del aluminio, que dijo, no habían evaluado que ese equipo tenía polvo y cómo protegerlo, o sea que se traduce cómo ponerle los paneles y cómo ponerle la válvula esa que veíamos de color rojo, para que la explosión que iba a viajar a través de ese conducto no continúe, sino que quede cerrada y confinada.
¿Cómo vamos a proporcionar y mantener una protección adecuada? Y reconocer los sistemas de protección incluyen controles administrativos y de ingeniería. Los que vimos recién son controles de ingeniería. Y como administrativo dijimos, tenemos el tema de la limpieza, tenemos procedimiento de limpieza, procedimiento de trabajo en caliente. Estos dos, acá hay mucho para trabajar y de manera muy económica, entonces son medidas muy importantes que uno ya puede tomar acción, ni bien empieza a implementar estas reglas. Todo lo que esté con equipos que manejen polvo combustible, ponerlos a tierra, indicar las zonas donde existe polvos combustibles con carteles para evitar que venga cualquiera a hacer un trabajo en caliente en estos sectores. Entonces después las salas están identificadas, se capacita al personal y se les indica, cuando ustedes se encuentren en una sala donde tienen carteles que dice riesgo de explosión de polvo, van a necesitar un permiso de trabajo en caliente y ahí todas las medidas que puedan imaginarse. Entonces son todas barreras que van a evitar que el incidente se genere. Después si se pone entramos en la parte de ingeniería, si se va a poner paneles de alivio a los equipos que contienen polvo, bueno, en el diseño de la ingeniería hay que tener precaución de no ponerlo justo en el paso del personal o frente a una escalera, y las válvulas de alivio también tienen ciertos requisitos que cumplir. Cumplir con los estándares y guías reconocidas, como veíamos hoy, los estándares que tenemos, nos podemos valer de eso y usarlos de guías en la industria. Implementar los sistemas de protección identificados en el análisis de riesgo. Habíamos dicho que la segunda regla era llevar a cabo una identificación de peligro y análisis de riesgo con una determinada técnica, de donde van a surgir algunas propuestas a llevar a cabo, y hay que implementarlas. Y implementar un programa de inspección, de prueba, mantenimiento preventivo, ¿no? Asegurarse que los controles administrativos estén documentados. ¿Por qué? Porque de alguna manera también los podemos usar después para capacitar y tener las reglas claras de lo que hay que hacer. Y capacitación, ¿sí?, de los controles, que todos, por ejemplo el decreto acá de la provincia de Santa Fe dice que desde el gerente hasta el de la portería, todos tienen que estar capacitados en los peligros de polvos combustibles. Y después, más específicamente, el de mantenimiento tendrá capacitaciones inherentes a su trabajo, el del equipo de limpieza a limpieza, el de ingeniería a ingeniería. Bueno. ¿Qué nos dice la historia que podemos aprender de los incidentes con respecto a mantener las capas de protección? Bueno, en la de polvo de aluminio, el Consejo de Seguridad Química de Estados Unidos encontró que no se habían proporcionado un aislamiento de deflagración adecuado, o sea, no se habían puesto paneles de venteo, que los que vimos recién, adecuados para evitar la propagación del fuego y la explosión del colector de polvo de regreso al área de procesos. Lo que hablamos recién, ¿no? Y no aseguró el diseño adecuado del colector. Acá era lo que veíamos recién. Bueno, alguien tuvo que haber diseñado ese colector de polvo. Y cuando lo diseñó no tuvo en cuenta que el polvo que manejaba era combustible, que podía explotar, y por lo tanto no le puso los alivios y las válvulas de aislamiento. Básicamente es lo que está diciendo como una de las causas raíces de esta explosión. Pasamos al número 4. Asegurarnos que siempre el personal esté capacitado. Esto también es relativamente fácil de llevarlo a cabo, no representa grandes costos. Ya capacitando al personal sobre los peligros de polvo, ya podemos hacer que las personas comprendan cuál es el peligro al cual se enfrentan, cómo pueden gestionar los riesgos respecto a esos peligros y qué función ellos pueden cumplir para mantener esa capa de protección sana, digamos, ¿sí? Recordemos que, bueno, los polvos combustibles pueden presentar daños potenciales como el que veíamos. Y el personal de las instalaciones debe recibir capacitación
un poco lo que mencionábamos recién, para comprender la funcionalidad de los sistemas de protección también. Bueno, acá ya que dice sistema de protección, cada panel de venteo, me he encontrado en las industrias que tienen los paneles de venteo, que supuestamente son para alivio, y después vienen y le ponen una estructura metálica que impide, en el momento que tenga que accionarse, que se accione como corresponda. ¿Y eso por qué? Y porque cuando por ahí se trabaja en el diseño de ingeniería de un nuevo proyecto, desconocen cuál es la funcionalidad de ese panel de venteo. Si lo conocerían, no lo harían. Bueno, todo esto lo estamos aprendiendo nosotros en la industria. Asegúrese siempre de que el personal esté capacitado. ¿Por qué? Porque debe conocer las limitaciones. Esto también muchas veces, fíjense que en este ejemplo, la apertura del panel, bueno, ¿qué podemos hacer ante una situación de estas características? Bueno, señalizar el área para, de alguna manera, llamar la atención de que es un área donde la bola de fuego podría causar un potencial daño. Entonces, que el personal sepa que esta área pintada significa que no pase por acá como está pasando este hombre, ¿no? Podría ser un ejemplo. Y debe estar capacitado en los controles administrativos, como hablábamos también, que es muy importante. Se encuentra polvo depositado más allá de lo que está previsto. ¿Quién es el responsable? Por favor, si la limpieza estaba para el día de mañana, por favor en 2 horas, 4 horas, tomen prioridad a este lugar y límpienlo. Y generalmente las empresas contratistas son las que hacen los trabajos de mantenimiento. Ahí también fuerte capacitación para que no entren personal sin saber de que van a estar desarrollando su trabajo tal vez en un área clasificada, porque pueden convertirse su trabajo en una fuente de ignición. ¿Cómo hacemos esto? Reconociendo las consecuencias. Fíjense, una cinta incendiada, la planta esta que manejaba polvo de carbón, teniendo en cuenta de que entonces son susceptibles de sufrir incendios, explosiones e inclusive algunos efectos tóxicos, porque productos químicos en polvo tendríamos que ver cómo es la reacción y qué tipo de productos liberan. Comprender las condiciones necesarias, entender cuándo los elementos que habíamos visto hoy en un principio, que me llevan a un incendio, una deflagración, a una explosión, y reconocer cuáles son las protecciones que tiene. Esta es una metodología que se llama Bow-Tie, que es una forma de hacer un análisis de riesgo que es muy visual, a mí me gusta mucho, porque generalmente acá se pone el peligro, por ejemplo, en el medio se pone básicamente, ¿no? Peligro de incendio de la cinta. Bueno, ¿cuáles son las posibles factores que me puede llevar a un incendio? Y se los pone de este lado. ¿Qué barreras podemos trabajar para que eso no se desarrolle? Bueno, tal vez un buen mantenimiento, por decir algo. Entonces queda bien denotado. Un mal mantenimiento se lo contrarresta con una capacitación. Entonces este mal mantenimiento, que podría ser el potencial de que una cinta lleve a incendiarse, poniendo una barrera que es la capacitación, de esa manera evito, teniendo el personal capacitado de mantenimiento, que su trabajo se convierta en una posible fuente de ignición. Y después de este lado tenemos las consecuencias, que se incendie. Bueno, para que no se propague el incendio, podemos tener unas devanadoras de red de incendio como una capa de protección para evitar que las consecuencias escalen. Y así visualmente es muy didáctico para capacitar. Sería todo otro tema, ¿no? Comprender los sistemas de protección, la mitigación de mitigar las consecuencias, cuál es la función que tiene un panel de venteo, una válvula de aislamiento, hay también supresiones químicas. Y todo esto acá, por ejemplo, sirve para, como decíamos,
este es el desarrollo de una explosión en el interior de este equipo, por ejemplo. Acá hay polvo, combustible, entra una fuente de ignición, se produce la explosión. Si no, tendría el panel y estaría estructuralmente con una chapa de cierto espesor, la explosión va a ir desarrollándose y alcanzando niveles tan altos que cuando rompan el equipo va a ser ahí recién cuando va a liberar la presión. Para evitar eso, ponemos el panel, la explosión se empieza a desarrollar, cuando se rompe el panel ya no va más de este valor, sino que empieza a bajar. Eso tiene una serie de consecuencias que minimizan, digamos, las consecuencias de los equipos y toda la zona. Y comprender su papel en el diseño. Como también les decía, cada parte, cuando está pensando en las barreras que uno puede poner para que las consecuencias no escalen a niveles que obtengamos un evento catastrófico, cada una de las partes va a estar diseñando el equipo pensando en cuál es el diseño inherentemente más seguro, que va a tener que estar constituido por componentes que son, si amerita, que son clasificados para el área que corresponde y que van a estar puestos a tierra. La parte de implementación, bueno, vamos a tener que contar con una personal de limpieza, capacitación para trabajos en caliente, y todo esto tiene que ser mantenido en el tiempo bajo un sistema de gestión. ¿Qué nos dice la historia? Y como lección aprendida, bueno, dice que de la planta de polietileno con respecto a la capacitación, aunque la planta tenía la advertencia de las hojas de datos, como habíamos dicho, en la hoja de datos, el polvo de polietileno se lo compraban a un proveedor donde les decía, es combustible, temperatura de ignición tanto, concentración de explosividad tanto, sobre las propiedades explosivas del polvo, pero los empleados no habían recibido ninguna capacitación. Y los trabajadores de mantenimiento hubieran estado al tanto de la naturaleza, si hubieran estado al tanto de la naturaleza catastrófica del peligro, podrían haber alertado a la gerencia de la presencia de acumulaciones de grandes cantidades de polvo en el techo suspendido. ¿Sí? Entonces, si hubiesen recibido capacitación, las cosas hubiesen sido diferentes, seguramente. 5. Nunca permita, esto es fundamental, que se acumulen grandes cantidades de polvos combustibles. ¿Por qué? Porque el polvo combustible sigue siendo un combustible que debe controlarse, como un combustible como los que por ahí, gases, líquidos, etc. Que cuando vemos cantidades de polvo en esta situación, por ejemplo en una foto en una planta donde hay una válvula rotativa, sería esto, hay bueno, y está depositado polvo que cuando uno ve ya entiende de que este polvo no debería estar ahí. ¿Qué pasa? O hay un problema de mantenimiento que hay que solucionar, o la pérdida, podemos llamarle que es natural, pero en el tiempo no se limpió nunca y se va acumulando. Bueno, ¿qué acción tomamos cuando encontramos este tipo de situaciones? Acá de alguna manera nos habla de las acumulaciones de polvo, el polvo que está suspendido, el polvo de menor tamaño, generalmente tiende a depositarse en lugares más altos, que se suelen limpiar a su vez con menos frecuencia, pero al ser más fino tiene un potencial de formar nubes ante una onda expansiva mucho mayor, y la virulencia, digamos, de la explosión va de la mano del tamaño de partícula. Mientras menor sea el tamaño de partícula, más elevada es la probabilidad de que esa nube explote. Entonces, programa de limpieza. Estos polvos pueden ser a su vez tóxicos o traer problemas, generalmente, como siempre lo vimos, de seguridad ocupacional, ¿no? De la salud. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Bueno,
en la parte de diseño, como decíamos recién, diseñar, en la parte quién va a hacer la compra del equipo, quién lo va a diseñar desde el punto de vista de ingeniería, quién lo va a comprar, quién lo va a operar, está instalado el equipo, quién lo opera, cuál es la premisa que él tiene para mantener el equipo en condiciones que sean las mínimas para que las nubes de polvo, el polvo depositado no se lleve a cabo, y mantenimiento, si encuentra alguna brida floja que se está derramando polvo por ese lugar, tiene que saber que tiene que tener un plan para hacer un mantenimiento de todo el equipo en general. Todo esto, estándares relevantes de la industria, son guías orientativas. Sistema de captación de polvo, bueno, los sistemas de filtros de manga, ciclones, lo que veíamos recién, son equipos destinados justamente a capturar polvos dentro de los equipos donde se generan polvos en suspensión. ¿Para qué? Para tratar de minimizar la concentración de polvo en el interior. La nube de polvo tiene una concentración mínima y una concentración máxima de explosividad. Entonces lo que tratamos de hacer con un equipo de aspiración, que siempre se encuentre por debajo de la concentración mínima, y con eso reducimos la probabilidad de formación de la atmósfera explosiva. Bueno, ahí sigo porque implementación rigurosa de un programa de limpieza. Si no tenemos, yo siempre digo, si no tenemos polvo no vamos a tener ni incendio ni explosión. Entonces, si podemos llevar una limpieza rigurosa, es una muy buena medida que está al alcance nuestro, que nos permite bajar el riesgo. Y después, ¿qué hacemos? ¿Y cómo hacemos todo eso? Bueno, monitoreando la efectividad. Diseñamos bien, tenemos los procedimientos operativos bien redactados, mantenimiento está con todas las capacitaciones adecuadas. Bueno, pero siempre la auditoría tiene que estar dentro del programa para recorrer las instalaciones y poder determinar si todo el sistema que nosotros pensamos que lo tenemos implementado realmente está siendo efectivo. ¿Qué determinó la investigación con respecto a este punto del evento este? ¿Qué podemos aprender? Dice, si los trabajadores de mantenimiento estaban al tanto de la naturaleza catastrófica de este peligro, podrían haber alertado a la gerencia de la presencia de acumulaciones peligrosas. Ahora ya habla de la parte de mantenimiento, que es generalmente tal vez el que va a cambiar una luminaria sobre el techo suspendido, quien tiene más acceso y podría haber determinado. Tal vez el operador está mirando más a nivel de piso los equipos, pero cuando uno tiene acceso a esos lugares que no son muy frecuentes, y generalmente lo hace alguien de mantenimiento, como decíamos, si hubiese estado capacitado lo hubiese podido hacer. Y la gerencia, en la de polvo de azúcar, no se aseguró de que las actividades de limpieza fueran adecuadas para evitar el azúcar derramado. Vamos a pasar al 6. Controle siempre las fuentes de ignición. Este es otro y muy importante punto. ¿Por qué? Porque las fuentes de ignición pueden provocar incendios y explosiones. Tenemos distintos tipos de fuentes de ignición. Hay una normativa que es la normativa europea 1127-1, donde dice, yo acá resalté, presenta 13 posibles fuentes de ignición que se puedan encontrar en la industria, y las que tienen mayor frecuencia son las que están resaltadas en negrita. Superficies calientes, llama, gases, partículas calientes, chispas de origen mecánico, eléctrico, electricidad estática, eso es muy importante, rayo, es muy importante, reacciones exotérmicas de autoignición de polvo, también muy importante en la industria, por ejemplo en la agroindustria, por ahí se producen incendios debido a la actividad microbiológica en los almacenamientos. Bueno, fuentes de ignición. ¿Cómo los podemos controlar? Comprender la importancia de los controles de la fuente de ignición, pero reconocer que la identificación y eliminación de cada fuente de ignición no debe considerarse un control de seguridad primario. Haciendo el análisis de riesgo, vamos a poder detectar, por ejemplo, un equipo
en cuyo interior hay polvo combustible y tal vez tenga algún componente eléctrico o de automatismo en el interior. Bueno, eso se puede convertir en una fuente de ignición. ¿Se lo puede sacar al exterior y que siga cumpliendo la misma función? Sí, es posible. Bueno, se lo hace. No, no es posible. Bueno, se tiene que instalar ese equipo de acuerdo al área clasificada. Debe tener ese elemento que cumplir con ciertos requisitos para minimizar el riesgo de que se convierta en una fuente de ignición. Esto va a llevar toda una gestión para siempre estar controlando que estas posibles, porque vamos a tener posibles fuentes de ignición. Es imposible, vamos a tener motores que pueden levantar temperatura, vamos a tener trabajos en caliente que en algún momento se va a tener que hacer. Todo esto tiene que estar administrado para que no se conviertan en una fuente de ignición efectiva. Y todo lo que tenga que ver con la parte eléctrica y de automatismo, como les decía, la ATEX en Europa, tienen que cumplir los proveedores con cierta certificación que después le va a avalar que ese producto pueda ser usado en una zona 20, 21 o 22. ¿Sí? Entonces, hay que controlar la fuente de ignición. Si necesitamos un motor para una zona 21, que va a tener ciertas características y va a tener que estar certificado, si se quema ese motor yo no puedo ir a comprar uno de la misma potencia que sea común. No, porque voy a estar aumentando la probabilidad que se convierta en una fuente de ignición. Tiene que ser un motor adecuado y fabricado para que funcione en esa área. ¿Qué nos dice la historia con respecto a esto? Con respecto a polvo de resina fenólica, otro evento que hubo. Se estaba operando un horno con las puertas abiertas, debido a un mal funcionamiento del equipo en el control de la temperatura. Es probable que el material combustible en el horno se incendie y las llamas enciendan una nube de polvo combustible fuera del horno. La gerencia de la empresa estaba consciente del potencial explosivo del polvo combustible, pero no implementó medidas efectivas para prevenir explosiones y comunicar el peligro de la explosión a la fuerza laboral. ¿Sí? Entonces las mismas llamas del horno, trabajándolo abierto, se formó una nube y esa misma llama se convirtió en una fuente de ignición. Se podrían haber tomado medidas. La anteúltima es controle siempre los cambios de los procesos, equipos, procedimientos y sistema de seguridad. Y habla de la gestión del cambio. ¿Qué dice? Básicamente que cada vez que tengamos, si nosotros ya hicimos el diseño inherentemente más seguro, contemplamos todos los riesgos, capacitamos a al personal, ya todos están capacitados. Mantenimiento sabe que tiene que mantener con cierta integridad mecánica, eléctrica, los equipos que está dentro de su plan de mantenimiento. Puede ser que en algún momento se tenga que cambiar, por ejemplo, como les decía, un motor porque se quemó, o se tenga que incorporar otro equipo al proceso productivo. Esos movimientos van a implicar que tengamos que revisar si lo que vamos a estar poniendo en nuestro nuevo proceso no es un peligro. Y si lo llega a ser, ¿cómo hacemos para minimizar ese riesgo que implica ese nuevo peligro que vamos a estar asumiendo? Y qué barreras de protección, y lo vamos a tener que poner dentro del plan de mantenimiento también y demás. En términos generales, habla de que cada cambio que hagamos una vez que la empresa está funcionando, tiene que ser evaluado con una evaluación de riesgos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando ya tenemos todo implementado un sistema, como les decía, tenemos un peligro, este es un modelo del queso suizo, que dice que bueno, tenemos un peligro, y ese peligro se puede convertir en un incidente, y nosotros ¿qué hacemos? Poniendo barreras de ingeniería y administrativas, como venimos viendo, de alguna manera le ponemos barrera a que si se dispara en algún momento este peligro, estas barreras pasan por el primer, el segundo, pero en el tercero la detiene. El tema es cuando se alinean todo, como en este caso, pasa el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, y el incidente se dio. ¿Por qué? Porque tal vez este segundo cambio que se estaba haciendo no se evaluó que ninguna de las barreras lo podía detener y ser una barrera efectiva para que el incidente no pase.
también daríamos mucho para hablar, pero en términos generales le transmito eso, que cualquier cambio en la industria tiene que pasar por una evaluación de riesgos con ciertas aprobaciones que constaten de que eso nuevo que se está poniendo, o ese cambio que se está haciendo, haya pasado por una gestión del cambio. Tenemos que tener un programa de gestión del cambio, dice la regla número 7 para esto, donde va a abordar los cambios de proceso, de equipo, de procedimientos, sistemas de seguridad de polvos, combustibles. Ahora me viene inclusive el personal. Se fue una persona de una posición importante porque trabaja con equipos que representan un riesgo muy alto. Este cambio que va al traer una persona nueva, recursos humanos, tendría que estar buscando una persona que cumpla con las mismas competencias que tenía la anterior. No puede poner un principiante a operar. Entonces, va a tener que pasar por una serie de pruebas, llamémosle, como para certificar de que está en condiciones de asumir la nueva posición. Esto lo vamos a adelantar porque en términos generales es lo que le vine diciendo. Entonces llegamos al último punto. ¿Qué nos dice la historia con respecto a este tema del cambio, de gestión del cambio? Lección aprendida de la fábrica de azúcar que vimos el video. Los paneles de cubierta de acero instalados recientemente, ¿se acuerdan que estaba la cinta, descargaba, se formaba polvo? Entonces decidieron, para que no haya polvo por todo el lugar, cubrir la cinta. Recientemente la cinta transportadora permitieron que se acumulara concentraciones explosivas de polvo de azúcar dentro del recinto. La empresa no había evaluado los peligros asociados con la generación y acumulación de polvo combustible dentro del nuevo recinto. Bueno, después pasaban por el sector donde estaba la cinta, estaba todo limpio en los pasillos, pero adentro, al haber confinado todo eso, no habían evaluado que ese cambio representaba un peligro donde esa nube ahora estaba en mayor concentración y siempre había mayor probabilidad de que explote. Y por último llegamos a investigue siempre los incidentes, como hace el Consejo Químico de Estados Unidos. Investigue siempre los incidentes de polvos combustibles y los cuasi accidentes y aplique lo aprendido. Un poco yo le estoy poniendo las lecciones aprendidas acá para poder llevarnos también lecciones, digamos, valga la redundancia, importantes para tener en cuenta. ¿Por qué es importante el tema de las investigaciones de accidente o cuasi accidente? Porque proporcionan valiosos aprendizajes. Ahora estoy haciendo un trabajo de un plan de respuesta a emergencia con una empresa donde ha tenido algunos incendios y nos estamos conformando con la parte de los brigadistas, la parte de seguridad e higiene, con la parte operativa. Primero evaluamos si ya hubo incidentes históricos en la empresa, después vemos qué medidas tomaron, a ver si podemos sacar lecciones aprendidas de eso y si es posible mejorarlo, y estamos en esa etapa, ¿no? Entonces, como primer punto, todo incidente tenemos que, con las herramientas que tengamos, con los recursos que tengamos, saber que nos van a estar proporcionando datos importantes para prevenir futuros próximos incidentes, ya sean nuestros o por ahí para la industria en general. Los aprendizajes de la investigación brindan la oportunidad de fortalecer los otros elementos de seguridad de procesos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este sistema de gestión que decía, bueno, una vez que tengamos la investigación del accidente, vamos a ver que por ahí podemos mejorar en la provisión de compra de los nuevos insumos, en la parte del diseño de la ingeniería, en la parte de la limpieza, en la parte del mantenimiento. Bueno, toda esa información nos es de mucho valor a la hora de aplicar la investigación. ¿Cómo podemos hacerlo? También hay metodología de cómo desarrollar un programa documentado de investigación de incidentes o cuasi accidentes y para prevenir los eventos, básicamente. Asegurarse de que todo el personal esté capacitado, usar técnicas adecuadas, por ahí hay algunas técnicas que son bastante simples,
evaluar la efectividad de las capas de protección, esto es lo que le decía, le mostraba las capitas. Bueno, de esta investigación de incidente nos va tal vez a mostrar que una capa es la que falló y tendremos que ponerle mayor énfasis a esa capa y reforzar la otra y documentar los resultados. ¿Qué nos dice la industria? Polvo de hierro, vieron que hoy había comentado otro en este evento que hubo en el 2011, una de las causas raíces de la investigación decía que rara vez los operadores reportarían los incendios menores, que ya habían ocurrido periódicamente, o cuasi accidentes, lo que decíamos recién. Hubo principios que no pasaron a mayores, pero nunca se investigó. Si se hubiese investigado, se hubiesen tomado otro tipo de medidas. Con el tiempo, estos incendios repentinos se aceptaron como eventos normales. Y en la de polvo de aluminio, a lo largo de la historia del sistema de chip seco de la empresa, había ocurrido eventos que podrían haber alertado a la empresa sobre la posibilidad de una explosión de polvo. Sin embargo, la gerencia no fue informada y no investigó estos eventos. Bueno, hice una carrera media maratónica al final, pero bueno, mi objetivo era por ahí compartir las 8 y estamos en tiempo, así que si tienen alguna pregunta, los escucho. Bueno, Hernán, no, hay un comentario de Luis que dice que, bueno, que tuvo que salir de la presentación por un problemita de internet, y decía si podía acceder a la presentación. Sí, no hay problema. Recordarles que la estamos grabando, así que también va a estar en el canal de YouTube del colegio. Bueno, perfecto. Listo, les agradezco entonces la atención. Cualquier cosa, ahí les dejo mis datos para que también salgan en la grabación. Si necesitan alguna respuesta de mi parte, si se las puedo dar, alguna consulta, con mucho gusto. Y gracias, Mariela, una vez más por la oportunidad, a vos, a Liliana también, a Seguridad e Higiene, al Departamento de Seguridad e Higiene del colegio, y al colegio en general por la invitación. Bien, bueno, No, muchas Hernán, gracias, Hernán. gracias a vos, Hernán, y todo muy claro y excelente disertación. Bien, me alegro. Bueno, me alegro. gracias. Dale, Buenas noches. buenas noches para todos. Buenas noches.